Bienvenidos al canal, yo soy Diego y en esta ocasión les voy a mostrar esta escultura que hice de Jill Valentine, basada en el juego The Umbrella Chronicles. A darle átomos. Aquí tenemos la pieza terminada, la cual se sostiene a la base mediante un par de imanes de neodimio. Esta base tiene forma redonda y tiene un peralte de 1,5 centímetros de alto. Está pintada de color negro y tiene un acabado brilloso. Esta es una base simple, a diferencia de las bases que hago normalmente, que son temáticas de acuerdo a cada personaje. Las botas fueron modeladas con plastilina epóxica al igual que todo el cuerpo, y utilicé pequeños trozos de metal que eran parte de un clip para hacer los broches de las mismas. La falda y el suéter que lleva el personaje en la cintura los hice utilizando tela de licra, y en el costado derecho Jill carga una Magnum que cuelga del cinturón de su arnés. Este es el modelo de Magnum S&W que aparece en el juego de Resident Evil 3 del 99, el cual pinté con ayuda de un aerosol de color cromo. El top de Jill lo hice con tela de algodón, la cual tiene una textura distinta a la tela de licra. Esto le da variedad a los acabados de la escultura. Algo que me gustó mucho es el reloj que lleva Jill en el brazo izquierdo, el cual fue algo complicado de hacer debido a la pequeña escala, pero creo que obtuve un buen resultado. Los mechones del cabello de Jill están hechos con porcelana fría flexible, porque si los modelaba con epóxica estos iban a quebrar muy fácilmente. El arnés lo hice utilizando tela de pellón y después lo teñí con color verde militar. Este está hecho de varias piezas las cuales están unidas mediante pequeños alambres. El arma que tiene Jill en las manos es removible y se puede intercambiar con la Magnum que les mostré anteriormente. Esta es la clásica pistola que carga el grupo Stars, la Samurai Edge, que también podemos ver en el clásico Resident Evil 3. Una vez removida la voy a intercambiar con la Magnum y así queda el personaje. En lo personal me gusta más cómo se ve la escultura empuñando la Magnum. Y así es como se ve el arnés en la parte de atrás del personaje. Hice el diseño lo más parecido a como lo trae Jill en el juego de Umbrella Chronicles, y los morralitos que está cargando el arnés están hechos con la misma tela de pellón. Y se me olvidaba, pero la Samurai Edge también se puede poner en la funda de la Magnum. Aquí les dejo las especificaciones técnicas de la escultura. La pieza está hecha en su mayoría con plastilina epóxica, pintada con acrílicos y utilizando tela para hacer la vestimenta. La altura del personaje sin la base es de 25,5 centímetros aproximadamente y utilicé otros materiales como imanes de neodimio y aerosol transparente. Se preguntarán por qué volví a hacer este personaje, y pues la verdad es que sí me gusta mucho el personaje de Jill, pero no lo hice otra vez por esa razón. Este fue un trabajo personalizado hecho por pedido, el cual puedes ver cómo fue avanzando desde cero en mi página de Facebook y en las historias de mi Instagram. En estos espacios puedes ver avances de todos los trabajos que estoy haciendo, incluso algunos que no aparecen aquí en YouTube, así que te invito a que me sigas en estas redes. Si te gustó esta escultura, házmelo saber mediante un comentario y dejando tu manita arriba. Si aún no estás suscrito al canal, te invito a hacerlo ya que es gratis y todo esto me ayuda muchísimo para seguir haciendo este tipo de contenido. Si quieres ver un tutorial de cómo hacer una escultura de Jill Valentine, te dejo este video en la descripción y en una tarjeta. Es el mismo personaje, pero el diseño es más apegado al juego de 1999 y tiene una base temática muy chida, la cual incluye un zombie. Así que si no has visto este video, te invito a echarle un ojo. Recuerda que la práctica hace al maestro y que nunca se deja de aprender. Yo soy Diego y nos vemos próximamente con una nueva escultura. Ahí nos solemos.